voy a estar hablando acerca del miedo. Dile al que está a tu lado, hoy van a hablar del miedo. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 6 y quiero darte un contexto y eso yo ya lo hemos dado, pero quiero decirte el por qué. ¿Sabes? A mí me encantan los judíos porque los judíos son personas que dan marcan identidades en las personas o en los niños. Ahora que estuve en el muro de los lamentos, hay una festividad que los judíos marcan muy definida, es el Bar Mitzvah, que es a los 12 años. Ellos van a cualquier sinagoga y van ¿cómo se llama? A leer la parte de la escritura o de la Torá que es de ese día. Entonces es todo un rito que tienen que hacer y ahí estábamos con todos los niños que dejan de ser literal como las quinceañeras de México. Así es este acto de que dejan de ser niños y ahora se convierten en adultos o en hombres, y es todo un rito que ellos hacen donde leen la parte de la Torá que es marcada ese día y lo cantan y hacen y ahí ves todos gritando y cantando de alegría. Pero lo que me gusta es que los judíos son muy de identidades. ¿Saben? Eso lo marcan para que no estén adoleciendo de su niñez. O sea, no hay adolescencia. Pasas de ser niño, adulto, con una identidad bien establecida. Lo mismo es con los nombres. Los nombres siempre se dan por características o futuros que ellos tienen. Lo mismo pasó con Jacob. Jacob era una persona que era usurpadora o que robaba. Estaba en el nacimiento y Jacob trató de jalar a Esaú para ganarle la progenitura, y a lo largo de su vida siempre estafó a las personas. Llegó un momento donde él iba a empezar a dirigir toda una nación y peleó con el ángel del Señor, lo dejó cojo, y Jacob tuvo un encuentro con Dios y el ángel le dijo: tú ya te vas a dejar de llamar usurpador y ahora te vas a llamar Israel, porque le cambió su destino, le cambió su identidad. Y algo como eso pasó con Pedro. Pedro era llamado Simón, y me puedes poner el versículo en Lucas 6, versículo 14, dice la palabra de Dios. Dice: a Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Pero si tú ves ahí, hay una de las pocas personas que se les repite o se le pone doble nombre, es Simón, llamado también Pedro. ¿Sabes? Porque Simón trae unos significados muy diferentes. Dice que Simón, su significado es ser inconstante, es impetuoso y poco digno de confianza, una persona temerosa, una persona que es miedosa. Y me encanta cómo Jesús en los tres llamados, porque a Pedro lo tuvo que llamar 3 veces, en los 3 llamados Jesús le dijo: Simón, ya no te vas a llamar Simón, sino te vas a llamar Pedro. Porque lo que quería Jesús hacer es reafirmar su identidad. Porque Pedro era una persona miedosa, era una persona insegura, no tenía una identidad propia. Algo que pasó cuando iban a arrestar a Jesús es de que en vez de defender de una manera diferente, Pedro lo que hizo es que agarró la espada y mochó una oreja. ¿Sabes por qué? Porque no tiene valor propio, tiene que utilizar otras cosas. Lo mismo se utilizan las personas que somos inseguras. Empezamos a gritar, ¡ah! ¿Sabes por qué? Porque no estoy tan segura de mis convicciones que tengo que doblegarte con mi fuerza de la voz. Lo mismo pasa con la violencia física.
como sé que no tengo la razón, tengo que imponerme con mi violencia. Así era Pedro. Era una persona arrebatada, era una persona miedosa, insegura, no era digno de confianza. Pero Jesús sabía que a lo largo de estos 3 años tenía que establecer una identidad diferente. Es por eso que Jesús le dijo: ya no te vas a llamar Simón, sino te vas a llamar Pedro. Porque Pedro significa roca. Petros es la palabra en griego para un pedazo de roca o una piedrita. Sabes, la palabra Petros, viene de la raíz Petra, que es una roca muy grande. O sea, Petros es una piedrita que se desprende de la roca. Cuando se estableció, cuando Jesús, la Iglesia Católica establece ese versículo para decir que Pedro fue el primer papa, pero es una mentira, porque no han entendido, o bueno, lo entienden, pero bueno, ese es otro tema, pero bueno. Jesús le dijo a Pedro: sobre la roca edificaré mi iglesia. Pero no estaba diciendo Petro, sino estaba diciendo Petra. Que Petra es un vocablo llamado para Jesús. O sea, Dios iba a establecer la iglesia en una Petra, no en un Petros. Y Pedro era un Petros. Lo que Jesús quería decirles es que tú vas a dejar de ser una persona insegura y miedosa, y ahora te vas a convertir en una persona que vas a desprenderse de mí. O sea, una piedra que se cae ¿de dónde? De la roca, que es Cristo. O sea, le quiere decir: tienes que parecerte a mí. Deja de ser inseguro, deja de ser miedoso, deja de ser cobarde, deja de ser digno de confianza, y ahora parécete a mí, que yo soy la roca en donde se va a establecer la iglesia. Sabes, Pedro es un nombre que Jesús le puso para que recordara lo que debería de ser. Simón habla de nuestra vieja vida, de nuestro viejo hombre. Y Pedro habla de nuestro futuro, de lo que debemos de ser. Sabes, Simón era lo que era Pedro. Saben, Simón hablaba de lo que él era antes, de lo que era antes de conocer a Jesús. Pero Pedro era lo que Pedro iba a ser más adelante. Uno de los pilares o de los apóstoles que iba a ser pilar de la iglesia, y eso lo podemos ver en Hechos, era uno de los pilares de la iglesia que se estableció para que la iglesia creciera en instantes. Números 13, por favor. No, discúlpenme, Lucas 5:5. Lucas 5:5, ahí atrásito. Lucas 5:5. Lucas 5:5 al 8. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios: respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y en su red se rompía. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él, y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo: Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Este es el segundo llamado de Pedro. Porque Jesús tiempo atrás ya había llamado a Pedro y le había dicho, en el momento que él estaba a la orilla del mar de Galilea, y le dijo: Pedro, sígueme. Y él dice que dejó las redes y siguió a Cristo. Pero él abandonó a Cristo, el ministerio de Cristo, y Jesús lo tuvo que ir a buscar. Estaban pescando y no habían pescado nada en toda la noche, y le dice: Simón, Pedro,
Porque lo que Jesús quería decirles es: Pedro, estás volviendo a tu viejo hombre. Por eso le dijo Simón Pedro. Si tú ves en el versículo 8, dice: viendo esto, Simón Pedro. ¿Por qué la Biblia es muy sabia? ¿Sabes? Porque lo que la Biblia te quiere hacer entender es que Pedro estaba actuando en su vieja naturaleza. En esa vieja naturaleza de temor, de inseguridad, de falta de fe. ¿Sabes? Porque lo que hace el temor es que te nubla. Vamos a Lucas 22:31, por favor. Lucas 22:31. Lucas 22:31, ¿lo tenemos? Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Y vamos por favor a Marcos 14, atrasito, Marcos 14, versículo 37 al 38. Marcos 14, versículo 37 al 38, ¿lo tenemos? Dice: vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sabes, esta es una escena muy dramática. En el versículo anterior, Jesús le estaba diciendo: hey, voy a pasar por momentos difíciles. Repite conmigo: momentos difíciles. Jesús les dice: voy a pasar momentos difíciles. Ayúdenme, oren conmigo, porque va a venir el diablo y los va a querer zarandear. Jesús se lleva a 3 discípulos, con ellos Pedro, y va al huerto del Getsemaní, a momentos donde Jesús iba a empezar a sudar gotas de sangre, porque estaba afligido, porque ya lo iban a entregar a los religiosos. ¿Sabes? El jardín, el huerto del Getsemaní es algo importante, porque es un lugar donde está frente a la puerta dorada, que es la puerta donde entraba el sumo sacerdote una vez al año a ofrecer sacrificio de expiación por todo el pueblo, una vez al año. Y es la puerta donde Jesús va a entrar por segunda vez cuando venga la segunda venida, y va a entrar y va a iniciar su gobierno en el mundo. ¿Por qué les digo esto? Porque es un momento donde, imagínense, están el arbolito. Jesús estaba volteando a ver el lugar donde iba a ser enjuiciado, donde iban a vivir momentos difíciles, y le dicen: ayúdenme porque voy a pasar por época difícil. Y va con sus mejores amigos, los deja llorando y regresa y dicen: ¿qué les pasa? Tenían que estar orando por mí. ¿Y cómo los encontró? Durmiendo. Pero vean lo que Jesús hace. Es que lo que la Biblia nos dice, ¿sabes? A Pedro no lo llamó Pedro, sino que lo llamó, ¿sabes cómo? Simón. Dice en el versículo 37, dice: vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón. Le dijo: hey, persona temerosa, persona de poca dignidad, de confianza, ¿por qué no me has ayudado? ¿Por qué te ha ganado el temor? ¿Por qué te ha ganado el miedo, la inseguridad, la ansiedad? Y al final del versículo 38 dice: pero la carne es débil. Y lo que le quería decir a Simón Pedro es que había ganado su viejo hombre, que lo había dominado sus traumas del pasado. Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, versículo 15. Vamos a leer el tercer llamado de Pedro.
después de que Pedro había traicionado a Jesús, porque igual que Judas, 10 discípulos traicionaron a Jesús y lo negaron que era su maestro. Judas lo entregó, lo traicionó a los líderes religiosos, pero los otros 10 abandonaron a Jesús después de que Jesús le dijeron: esperen en Jerusalén, porque al tercer día yo voy a resucitar. Les pregunto, ¿en dónde los encontró a los discípulos cuando Jesús ya había resucitado? Camino a Emaús. O sea, habían desobedecido, se habían ido. Pedro había traicionado 3 veces a Jesús. Aun cuando Jesús le había dicho: hey Pedro, me vas a traicionar. No, ¿cómo crees? No, yo soy la roquita. No, Pedro, sí me vas a traicionar. ¿Cómo cree? Yo lo amo. Jesús va con él después de que lo había traicionado, y es el momento de la restauración. Repite conmigo: tiempo de la restauración. Versículo 15, por favor. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, volvieron a decir Simón Pedro, le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. En el versículo 17 dice: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. ¿Por qué Jesús le dijo a Pedro: Simón? Sabes, esta actitud de Jesús no fue de: ¡ay, el chismoso! ¡Ay, el cobarde! ¡Ay, el que... no! Sabes, lo que Jesús quería hacer es: hey, estoy entendiendo que estás teniendo conflicto con el miedo. Estoy entendiendo que tienes conflicto con la inseguridad. Entiendo que después de 3 años de estar conmigo, no tienes una identidad bien definida, Pedro. Es por eso que Jesús le dijo: me amas 3 veces, porque 3 veces había negado Pedro a Jesús. Por eso le pregunta 3 veces: hey, ¿me amas? Hey, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y a la tercera dijo Pedro: Jesús, perdón, tú sabes cómo es mi corazón, sabes que soy inseguro, que soy miedoso, sabes que no tengo una identidad firme en mi vida, que soy falto de dignidad, de la confianza. ¿Sabes cómo soy? Lo que Jesús quería es abrazarlo y decir: cálmate. Porque Jesús sabía que tiempo adelante, en Hechos 2, iba a venir el Espíritu Santo, iba a tener un encuentro con Pedro. Y ahora ya, después de esto, ya Pedro no volvió a llamarse Simón. Si tú lees la Biblia, después de los evangelios, Pedro no es llamado Simón. ¿Sabes por qué? Porque tuvo un encuentro con el Espíritu Santo en Hechos 2. Y en Hechos 3, después de tener ese encuentro con el Espíritu Santo, los mismos que sentenciaron a Jesús para que muriera en la cruz, esos mismos trataron de enjuiciar a Pedro. Y Pedro con valor les dijo: es que ustedes lo mataron. Ya no era el cobarde,
Ya no era la persona falta de confianza. Pero sabes, el miedo siempre nos va a poner en esclavitud. Sabes, el miedo nos va a paralizar. El miedo trae falta de fe. El miedo hace que nosotros echemos las promesas de Dios para afuera. Números 13:27, 28 y 33. Números 13. Números 13, 27 y 28. Dice la palabra de Dios, dice, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Versículo 33 dice: y también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así les parecíamos a ellos. Te pongo un contexto. Dos espías que habían experimentado el poder de Dios. Esos dos espías habían atravesado el mar muerto, el mar rojo en seco. Esos mismos dos espías se habían atascado de las golondrinas que caían del cielo porque querían comer carne. Esos mismos dos espías habían bebido dos veces del agua que fluía de la roca. Esos mismos dos espías habían experimentado el poder de Dios. Sabes, pero el miedo los nubló. El miedo los atacó. El miedo les quitó la fe. Sabes, el miedo hace que echemos afuera, abajo las promesas. Sabes, porque ese mismo pueblo, esos mismos dos espías, era cada uno de la tribu, hijos de Abraham. Aquel mismo Abraham que Dios le dijo: yo te voy a dar una tierra donde fluye leche y miel, donde no podía tener hijos y tuvo un hijo, y tuvo Isaac. Y sabes, promesa tras promesa. Esos mismos hombres que habían experimentado el poder de Dios fueron a un lugar donde las circunstancias eran difíciles. Repite conmigo: circunstancias difíciles, donde el panorama no era muy bueno. Sabes, ellos dijeron: no, híjole, ciudades amuralladas, gigantes, no vamos a poder. El Dios que nos abrió el mar, ese Dios no va a matar a los gigantes. Ese mismo Dios, sabes, que nos dio y nos libró del ejército más poderoso del mundo en ese momento, no nos va a librar de los gigantes, ni de las murallas, ni de las ciudades fuertes. Sabes, porque el miedo te paraliza. El miedo te atormenta. El miedo te nubla tu fe. El miedo hace que eches las promesas de Dios abajo. Porque ellos sabían que Dios le había prometido a Abraham que les iba a dar una tierra donde fluye leche y miel. Solamente dos personas, Josué y Caleb, dijeron: sí, vamos a entrar a la tierra prometida y Dios va a vencer por nosotros. Pero otros 10 dijeron: no confiamos en Dios. El miedo puede más. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tienes miedo, crees más en su poder que en el poder de Dios. Porque cuando el miedo entra en tu vida y le das oportunidad que venza, estás creyendo que tiene más poder que en el Dios creador del cielo y de la tierra. Ahora te pregunto, ¿es malo tener miedo? Híjole, acabo de tener miedo. El martes iban a internarme. A los que no sepan, el sistema médico anda medio raro. Ya es normal. No tenían preparado mi
mi documento, mi expediente. Y ya no me internaron porque me iban a quitar mi malformación congénita y me iban a poner piel de mi pierna. Y no se pudo. Pero la verdad para mí fue un conflicto este último mes cuando atravesé. Los ansures les pueden decir bien. Ahora en el viaje tuve algunas cosas, conflictos de enfermedad, una calentura que no se me quitaba en 3 días, donde Mimis me tuvo que poner paños y no se me bajaba la calentura. Tomé muchísimo medicamento y al final yo supe que era ese conflicto de decir: voy a volver, regresando a Cuernavaca, me van a pasar otra vez por cuchillo. Ahora, esta operación no es tan difícil como la pasada, pero iba a entrar o voy a entrar al mismo quirófano, voy a pasar a terapia intensiva, el infierno del mundo puesto ahí. Bueno, para mí fue lo peor del mundo. Y yo tenía conflictos, tenía un terror, un miedo. Cuando me dijeron, entré con conflictos de me voy a despedir. Y yo hablaba con mi mamá y le decía: es que tengo una melancolía de que tengo que despedirme de las personas que amo. Me entró ese conflicto, ese miedo, esa angustia. El domingo estuve bien chillón a los del grupo de alabanza. Les dije: los amo, y estoy chillando y chillando. Sentía que me tenía que despedir. ¿Sabes? Porque el miedo te nubla. El miedo te paraliza. El miedo hace que tu fe no esté firme. Juan 14, lo vamos a leer en una versión que yo tengo, la versión amplificada. Juan 14, 25. Estoy leyendo un libro y en el libro dice que hay 3 cosas que el diablo quiere romper. Número 1 es la familia, el núcleo de una sociedad. Número 2 es el gobierno. Número 3 es la iglesia. Hay 3 cosas que siempre el diablo quiere destruir. Y una de esas es la familia, ¿sabes? Porque la familia es el núcleo. Por eso vemos tantos temas, que no voy a entrar en polémica, pero en tantos temas que quieren destruir el núcleo principal de una sociedad, que es la familia. La reproducción natural que el ser humano tiene, quieren destruirla, porque es obra del diablo traer una mentalidad en la gente. Y una de las cosas que quiere destruir a las familias es traer la inseguridad, los miedos, los temores. Y Jesús les dice, antes de ir a la cruz, les da una advertencia a sus discípulos. Versículo 25, Juan 14, 25 dice: te he dicho estas cosas mientras aún estoy contigo. Dice: pero el ayudante, o sea, el consolador, el abogado, el intercesor, el consejero, el fortalecedor, espera. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, en mi lugar, para representarme y actuar en mi nombre, Él le enseñará todas las cosas y Él te ayudará a recordar todo lo que he dicho. Y eso quiero que te enfoques mucho. ¿Sabes? Porque 3 cosas que quiere hacer el diablo en una sociedad, en una iglesia y en una familia es quitar tu paz, quitar tu gozo y quitar tu fe. Y el miedo es lo que hace: quita tu paz, quita tu gozo y quita tu fe. Y lo que Jesús le estaba diciendo: vamos a pasar por instantes o momentos o circunstancias difíciles, pero van a tener un consolador, van a tener un ayudador, van a tener un Espíritu Santo que dice, y les empieza a decir: la paz os dejo. Versículo 27 dice: te doy mi paz. Y me encanta cómo esta versión dice, porque da sentido a las palabras griegas y hebreas. En un sentido emocional dice: te doy mi paz perfecta, no como el mundo da. Te doy, yo te doy. Dice: no dejes que tu corazón se turbe, ni tengas miedo.
deja que mi paz perfecta, y eso me fascina, dice, deja que mi paz perfecta lo tranquilice en todas las circunstancias y le brinde coraje y fortaleza para cada desafío. Me escucharon decirle, me voy y voy a volver a usted. Si realmente me amó, te habrías regocijado porque voy de vuelta al Padre. ¿Sabes? Aquí habla del segundo, del regocijo. Lo que Jesús les quería decir a sus discípulos, hey, entiendan que voy a morir, ¿sabes? Pero la traición no está triunfando en ese momento. O sea, Jesús le está diciendo, hey, entiendan algo. El diablo no está triunfando. O sea, Judas no está triunfando. Lo que está triunfando es la obediencia, mi obediencia al Padre. ¿Cuál obediencia? ¿Sabes? Jesús sabía que tenía que morir por ti y por mí, para que nos redimiera. Lo que triunfó fue la obediencia de Cristo al Padre, decir, no me importa mi miedo, mi temor, mi angustia. No, que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Por eso les dice, hey, regocíjense. En estos momentos de tribulación, alégrate, sé feliz. Porque les está diciendo, entiendan que esto es voluntad perfecta de Dios, entiéndanlo. Dice, me voy y voy a volver a usted. Si realmente me aman, se habrían regocijado porque yo voy de vuelta al Padre. Si tú entendieras que lo que yo estoy por pasar, este sufrimiento que yo voy a atravesar es voluntad de mi Padre. Si tú entendieras que la voluntad de mi Padre es buena, perfecta y agradable, tú te regocijarías. Porque lo que el diablo quiere hacer es quitar el gozo de nuestra salvación. ¿Y si no tengo que comer mañana? ¿Y si no puedo? Este diagnóstico que me dio este médico me dijo que me voy a morir. Y tengo eso, y tengo el otro, y tengo el otro. Y la angustia, y la paz es quitada. Y el regocijo de decir, yo soy hijo de Dios y no va a pasar nada si mi Padre no quiere que pase. Porque Dios se ocupa de sus hijos. Porque si sus hijos piden un pan, ¿creen que Dios nos iba a dar una piedra? ¿Creen que si nosotros tenemos hambre, Dios? No. Pero muchas veces el diablo quiere quitar nuestro gozo de decir, es que a lo mejor estoy haciendo algo mal porque me están viniendo estas desgracias. Y el miedo y la angustia empiezan a gobernar nuestras vidas. Versículo 28 dice, te lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda puedas creer. Les pregunto a ustedes, ¿funcionó que Jesús les advirtiera que iban a ser tentados para traicionarlo? No, no funcionó. Porque Simón y los otros 9 discípulos negaron y se turbaron y dijeron, no, él no era nuestro Mesías, él no era el maestro, vámonos, porque si no nos pueden arrestar. Se fueron, abandonaron a Jesús, solo se quedó Juan a los pies de Jesús. Ellos dijeron, no importa, no era Jesús. Su fe fue movida. Ellos no entendían lo que Jesús estaba haciendo. Dile a la persona que tienes a tu lado, el diablo siempre va a querer quitarte tu fe, tu gozo y tu paz. ¿Cómo vamos a responder? Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Ahora dile a la persona que tienes a tu lado, dile, el pastor ya va a terminar. Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, dice, todo lo que es, ¿qué? Verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Sabes, una de las cosas que más el diablo va a utilizar con el miedo, la angustia, la falta de dignidad, es en tu mente.
no puedes, no vas a poder, te vas a morir, no vas a comer, tus hijos van a sufrir. Y empiezan los pensamientos. ¿Sabes? Si Pablo te está diciendo, hey, debes de entender algo, que lo que debe de gobernar tu mente es, ¿qué? Lo verdadero. ¿Qué? Lo honesto. ¿Qué más? Lo justo, lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, ¿en eso qué? Echa fuera el pensamiento de derrota. Echa fuera ese pensamiento de fracaso. Echa fuera esos pensamientos de miedo, de angustia. Es que si no hago esto me voy a quedar así. Es que si voy a estar así. Echa fuera. No dejes que esos pensamientos traigan derrota en tu vida. Porque una mente derrotada va a traer actos de derrota. Número 2, la presencia de Dios. Salmos 46:1. Salmos 46:1. Salmos 46:1 dice la palabra de Dios. Dios, y me encanta. Repite conmigo, Dios. Otra vez, Dios. Aquí es muy clara la Biblia. Dice, Dios es. Dios es. Y dice el salmista, Dios es, ¿qué? Nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿Cuándo? Ay, es que voy a ir con mi comadre porque, híjole, ella tiene unos. Ay, es que voy a ir con el brujo para que me haga la limpia, para que la. ¿Qué dice? Dios es. Dios es mi amparo, Dios es mi refugio. Número 2. En la presencia de Dios no hay temor. En la presencia de Dios no hay angustia. En la presencia de Dios hay milagros. Sabes, me encanta una canción de Tales Roberto. Y estaba en el camino y estaba oyéndola. Y esa canción trajo mucha revelación a mi vida. ¿Sabes? Porque esta canción dice que mucha gente pregunta cómo nosotros los cristianos podemos vivir tan confiados. No sé, mañana me muero, yo estoy confiado de que voy a ir al cielo, que voy a estar eternamente viendo a ese Dios hermoso, precioso, encantador, chulo. Mi esperanza eterna. Pero mucha gente dice, ¿cómo? Sabes, es que nosotros los cristianos vivimos por fe. Yo vivo por milagro tras milagro. Dios es mi milagro. Dios es mi amparo. Dios es mi fortaleza. Nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. 3, la gracia de Dios. Segunda de Corintios 12:9. Segunda de Corintios 12:9. Pablo, en su momento de depresión, con un aguijón que tenía metido en su cuerpo, algunos dicen que era ciego, otros dicen que estaba enfermo del estómago, otros dicen que era cojo. Pedro había 3 veces pedido que ese aguijón sea quitado, y Dios no decía nada. Dios le dijo, Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona. ¿Cuándo? 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 Cuando no tienes las posibilidades, cuando las circunstancias están difíciles, cuando la angustia viene a tu vida. En ese momento de debilidad, ¿qué dice? Mi poder se perfecciona en tu vida. Número 3, la gracia de Dios. La gracia de Dios. Sumérgete en su gracia. Porque cuando somos débiles, somos un terreno fértil para que Dios se manifieste en nuestras vidas.
A lo mejor se puede oír loco, pero cuando me enfermo, soy muy buen terreno para que Dios se manifieste en un milagro y una sanidad. ¿Sabes? Y decir, ay, quiero una enfermedad. No. Pero sabes, cuando estamos pasando por momentos difíciles, somos un correcto lugar para que el poder de Dios sea manifiesto en nuestras vidas. Número 4, soberanía de Dios. Daniel 4, versículo 34 y 35. ¿Sabes? En estos pasajes de la Biblia está hablando el hombre más poderoso en ese momento del mundo, Nabucodonosor. Dice la palabra de Dios: mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Había pasado unos años como loco, perdido en el desierto. Y dice de vuelta: y le bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Y este versículo es el clave. Dice: y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien tenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Sabes? Lo que te está diciendo el hombre más poderoso del mundo es que su voluntad es perfecta. Nadie le pide cuentas a Dios. Su voluntad va a ser establecida en nuestras vidas. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Abrazarla. ¿Sabes? Porque me vas a decir: pastor, ¿cómo me dices que su voluntad es perfecta si me acaban de diagnosticar cáncer? ¿Cómo me dices eso? ¿Cómo me dices que su voluntad es perfecta? ¿Sabes? Gracias a Dios tus pensamientos no son sus pensamientos. Porque cuando entendemos que su voluntad es perfecta, es agradable y es muy buena, cuando entiendo y abrazo que soy su hijo y Él no va a dejar que yo me mueva, que no vaya a hacer cosas que no sean su voluntad, cuando entiendo y abrazo eso, voy a confiar y estar tranquilo que mi Padre va siempre a cuidar de mí. Y yo lo pensé, cuando me operaron del tumor, yo dije: si yo me muero no me importa, de verdad qué chido, voy a estar mejor que ellos, o sea, ustedes. ¿Sabes? Porque su voluntad es perfecta. Porque ni aún la muerte me puede separar de su amor, ni la enfermedad, ni la angustia. Nada me va a poder separar de su amor. ¿Por qué el miedo me gana? Porque la angustia me da. 5, y con este termino. Segunda de Corintios 5, 7. Dile al que está a tu lado: tú y yo somos unos ciegos. Ahora dile a la otra persona que tú tienes a tu lado, dile: ¿tú eres un ciego? Yo soy un ciego. Y algunos me van a decir: ay, pastor, tu palabra tiene poder. Cálmense, tranquilos, no sean religiosos. Yo soy medio ciego y no digo nada. Dice: porque la fe andamos no por vista. ¿Sabes? Nosotros los cristianos no vemos de acuerdo a una vista natural. Aun cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Sabes? Yo voy a confiar en lo que Dios dijo que ya va a hacer. O sea, mi fe no va a estar puesta en mis circunstancias que me están rodeando. ¿Sabes? Mi fe no va a estar puesta en mi enfermedad. Mi fe no va a estar puesta en el gobierno que estamos viviendo. Mi fe no va a estar puesta en mi trabajo. No va a estar puesta en mis habilidades. No, mi fe está puesta en Dios. ¿Sabes? La fe es algo que yo no veo, que no percibo, que no entiendo. Pero es una confianza en que Dios va a cumplir su palabra. Dice: porque por fe andamos, no por vista.
¿Sabes? Somos de esas personas que me voy a tapar el ojo, voy a agarrar la mano de Dios y voy a seguirlo a Él. Por donde vaya, yo voy a ir. Por donde Él me meta, yo me voy a meter. ¿Sabes por qué? Porque confío que lo que Él haga en mi vida va a ser muy bueno, muy bueno. Y eso, con eso te estoy diciendo, una muerte de su hijo unigénito, que fue maltratado, golpeado, pero fue muy bueno. ¿Sabes para qué? Para ti, para mí. Salvación, salvación. Su muerte trajo vida a tu vida. La vida de Dios, la verdad de Dios debe de estar puesta en nuestras vidas. La presencia de Dios, la gracia de Dios, la soberanía de Dios. Y una ceguera natural, pero una vista espiritual. Porque la fe te abre los ojos en lo espiritual. Y les vuelvo a decir, ¿es bueno tener miedo? Híjole, lo que está por delante da mucho miedo. Y solo quiero terminar con estas dos cosas. ¿Saben? Últimamente, el viernes estábamos, yo fui a pedirme mi cita. Me operan el 27 de agosto, el 28 de agosto, y me repusieron mi fecha de operación. Pero algo chistoso, y a lo mejor me van a regañar, pero bueno, lo siento. Algo pasó con mi hermana Alondra, y no es comercial, vende joyería. Y hace 2 meses tuvo algunos problemas su trabajo y fue despedida. O ella tuvo que renunciar. Yo trabajé con ella, fue mi jefa en el tribunal, en el juzgado menor de Jiutepec. Y de verdad he admirado tanto la fortaleza de mi hermana, porque al principio, después de tener 19 años de haber trabajado en el gobierno, nunca le he visto tirada a la depresión y decir, híjole, ya no tengo que trabajar, ya no, ¿qué va a pasar? ¿Saben? ¿Lloró? Sí lloró. Somos chillones. ¿Se angustió? Sí se angustió. Y el viernes veníamos y en su página surgió un problema y estaba toda admirada porque no sé qué pasó con Facebook, que dice que en una hora le llegaron 10,000 visitas a su página y tenía como 60 mensajes privados y tenía como un montón que había visto su mercancía. No sé qué pasó, no sé qué, pero Dios empezó a obrar, ¿sabes? A lo mejor me dirás, ese es un testimonio muy chafa. No, ¿sabes? Cuando la angustia y el miedo viene a nuestras vidas, Dios hace cosas que a veces a nosotros nos parece muy chafa, pero nada que ver. Dios nunca nos va a abandonar. Así como sé que no va a abandonar a mi hermana. ¿Sabes? Porque Dios siempre cumple su palabra, que nunca nos vamos a dejar quedar sin comer. Porque Él es mi proveedor. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Él es Jehová Jireh, mi proveedor. ¿Cómo estás enfrentando las circunstancias difíciles? ¿El miedo te agobia? ¿O el miedo te tira, te nubla la vista? ¿Sabes? Yo soy de una otra manera una persona miedosa. ¿Sabes? En el 2016, el 3 de febrero, cuando cumple mi cuñado años, ese día yo me armé de valor y empecé a hablarle a una persona. Yo jamás en la vida he tenido novias, solo una, en 2 tiempos diferentes, como raro. Pero nadie me ha enseñado a tener novia, ¿sabes? Conquistar, coquetear, ligar, cero. Nadie. Mi papá no es como la persona que te voy a ayudar a conquistar, no. Pero, ¿sabes? Ese día, el 3 de febrero, fue un día de angustia para mí. ¿Sabes? Porque yo soy pastor
Y a la muchacha que le iba a decir era mi oveja, la cité en ese cuartito que ven ahí. Y le dije, necesito hablar contigo. Y ella estaba toda espantada, y porque pensaba que le iba a banquear, regañar, ¿sabes? Nunca nos habíamos hablado en otros, ¿sabes? En sentido de, híjole, te voy a tirar el perro. No, nada, nunca. Y le dije ese día, me gustas. Pero, ¿sabes? Yo estaba muerto de miedo. Y le dije, hoy no te voy a hablar como pastor, te voy a hablar como hombre. Y dije, ay, Dios mío. No, espérense tantito, faltan más cosas. Y le dije, me gustas, quiero empezar a salir contigo. Bueno, para no hacerse cuentos largos, porque yo soy casos del pastor real. Entonces, siempre dicen que yo cuento chismes, pero bueno. El 29 de noviembre, nos hicimos novios. El 29 de noviembre me operan de mi tumor. El 16 de noviembre, el 29 de noviembre del 2016 me operan. Yo entré en una crisis muy difícil. Perdí la vista de este ojo, perdí el olfato, hablaba muy mal, más que ahorita, imagínense. Tomaba como 15 pastillas. Entré en conflictos personales de relación, tanto con mis padres, pero pues ellos no se pueden zafar de mí, pues soy su hijo, me tenían que cuidar. Y una de las cosas que perdí es que terminamos la relación con mi novia, y empezaron a enfrentarse como cosas en mi vida durante todos esos años. Y el miedo se apoderó en mí en muchas cuestiones. Y yo intenté echarle el perro a otra persona que nada que ver, y no funcionó. O sea, fue como algo muy instantáneo, y mi exnovia no se me salía del pensamiento. Y el 1 de febrero de este año, no sé qué tengo con febrero, dije, me voy a armar de valor, y aun cuando me rechace porque no hice las cosas muy bien, y aun cuando me rechace, dije, no me importa. ¿Sabes? Porque yo sé que es de Dios, sé que es la mujer que tiene para mí. Y empecé a hablar con ella, y el 30 de abril nos comprometimos, y es la mujer más hermosa del mundo. ¿Sabes? Y no me ha importado nada, ¿sabes? El miedo ha vencido muchas cosas en mi vida. ¿Qué pasa? No, es media nerviosa, pero está por allá. La mujer más hermosa del mundo. Ya, tranquilos. Luego la voy a dejar que predique. Bueno. ¿Sabes? Como les dije, para mí lo difícil, ya voy 10 minutos y ustedes no, pero bueno. Saben, siempre he tenido problemas. La primera vez que utilicé mi coche, estaba con mi mamá y choqué con un taxi. Le tuvimos que dar 50 pesos a ese vato. Sabes, he sido una persona muy miedosa, pero algo que siempre he tenido en la mente es que nada me va a detener, porque mi confianza no está en mis circunstancias, sino en Dios. Te vuelvo a preguntar, ¿cómo estás enfrentando tus miedos, tus angustias? ¿Eres un Simón o eres un Pedro? ¿Eres un Simón o eres un Pedro? ¿Haces que tu vieja naturaleza se apodere de ti? ¿O eres una roca que se desprende de la roca que es Cristo? ¿Quién eres tú? ¿Haces que la angustia, el temor, el miedo te opresionen, te nublen, te paralicen? ¿O aun cuando estás viviendo en angustia o en temor, dejas que el gozo, la paz y la fe gobiernen tu vida? Ponte de pie. Señor, hoy yo hablo, Padre.
Señor, todo espíritu de temor, de miedo y de angustia, hoy en el nombre de Jesús reprendo de mis hermanos, Señor. Toda angustia, toda opresión en sus vidas por las circunstancias en las cuales están viviendo, hoy en el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de temor y todo espíritu de angustia, todo espíritu que esclaviza, que ata, que nubla la fe, que nubla nuestra mirada puesta en Cristo. Señor Jesús, hoy reprendo a todo espíritu que está atormentando la vida de mis hermanos, todo miedo, todo temor, toda angustia. Hoy en el nombre de Jesús te reprendo y te digo, en el nombre de Jesús te vas fuera, fuera de la mente. Todo espíritu de fracaso, todo espíritu de fracaso, de derrota, en el nombre de Jesús te vas fuera. Todo aquello que se quiera robar mi fe, mi confianza en Dios, esos pensamientos que están nublando mi fe, en el nombre de Jesús te vas fuera. Todo aquello que quiere nublar mi fe, mi confianza, que quiere nublar las promesas que Dios ha dicho que yo voy a hacer. Y una de las promesas que yo soy es que soy su hijo. Él me ama y yo lo amo, y que nada pasa sin que su voluntad sea establecida en mi vida, Señor.